Queridos hermanos y hermanas, como les decía al principio de la Eucaristía, el día de hoy celebramos el 8º domingo del tiempo ordinario y pues la próxima semana celebraremos ya nuestro primer domingo de la Cuaresma. Pero el día de hoy tenemos el final de lo que es el sermón del plano que lo encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan que le había hablado de que en Mateo tenemos el sermón de la montaña y en Lucas tenemos el sermón del plano, verdad? Así que, y en Mateo, pues en Mateo hay 8 bienaventuranzas y en Lucas habían 4 bienaventuranzas, pero 4 reproches. ¿Se acuerdan? Que lo explicamos eso claramente. Ahora tenemos ya el final de este Evangelio de Lucas, donde vamos a tener estas 3 parábolas que el Señor nos va a dar. En realidad, el final tiene 4 parábolas, que va a terminar con hay que construir la casa en roca, pero que no está en este Evangelio. Solo tenemos las tres últimas parábolas, ¿no?, que se dan en el sermón del plano. Así que la primera es, ¿no?, Jesús nos dice que va a poner un ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Vamos a contarle algo. El otro día estaba paseando por los salones de educación religiosa, ¿no? Y pues me invitaron a pasar. Y yo, claro, como, bueno, entro y me dicen, ¿qué quiere decir esto, no? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Le digo, vamos a probar, vamos a ver, a ustedes como son niños no les vamos a hacer algo importante. Les agarré a 2, vengan 2 acá y vamos a hacer, cierren los ojos, ahora sí, y empiecen a dar vueltas. No hagan trampas, le digo así, ojos cerrados. Entonces ustedes son ciegos y no pueden ver. Entonces ahora le digo, tú ponte aquí, agárralo. Ahora, caminen hacia la puerta. Y todos están tropezando, no sabían dónde había. Le digo, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque los dos se van a chocar y a tropezar y a caer, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que el Señor quiere decirnos? Porque para poder entender la ceguera de la que está hablando el Señor, no es la ceguera física, es la ceguera espiritual. ¿Y cuál es esa ceguera espiritual? ¿Se acuerdan cuando estaba Bartimeo afuera el ciego Bartimeo afuera gritando y Jesús estaba pasando por ese camino que estaba dirigiéndose a Jerusalén y ya no iba a volver por ese camino y el ciego empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, hijo, y la gente dice, cállate, no molestes al maestro, y entonces Jesús se da vuelta y dicen, llámenlo, y entonces, alta, salta, rápido, que el Señor te está llamando, ¿no? Entonces este ciego pudo ver con sus ojos que el maestro estaba pasando, que él es el único que podía hacerle recobrar la vista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que tener esa capacidad de mirar en lo divino y no de distraernos en el mundo material, porque nos empezamos a volver ciegos de espíritu. Nuestro corazón se empieza a acostumbrar a las cosas mundanas y nosotros ya no podemos verlo y distinguir realmente dentro del bien y el mal. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, es que lo veo y digo, yo diré algo malo. ¿No? Y nuestra conciencia entonces está, como dice clouded, como una nube dentro. Entonces no podemos ver las cosas reales, porque las cosas reales son las cosas últimas, las cosas que nos llevan hacia Dios, y eso es lo real que tenemos que nosotros poner en nuestra vida. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego espiritual, alguien que esté en el pecado, alguien que no conoce a Dios, no puede guiar a nadie hacia Dios. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, porque es lo que nos dice en la segunda parte, ¿no? Nos dice, ¿cómo puedes decir tú, ¿no?, que voy a quitarle la espiga del ojo, ¿no?, y cuando tienes una viga en tu ojo? ¿Qué quiere decir con esa viga? Esa viga quiere decir que estamos totalmente, ¿no?, estamos filtrando la realidad con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras inclinaciones, ¿no? Pero que son inclinaciones que están yéndose hacia el lado opuesto a lo que el Señor nos está diciendo. Es por eso que es tan importante, ¿no?, dice el Señor, ¿no?, primero quítate la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver con los ojos del corazón, de nuestra conciencia, de aquello que nos dice por aquí es el camino recto, porque es el Señor que nos está hablando en cada momento de nuestra vida. Pero hay una cosa
importante y le voy a contar, y esto no pasó en esta parroquia, Esto es importante decirles que esto no pasó en esta parroquia, porque no me dicen, no. Había una señora, en esta parroquia, lo vuelvo a repetir, ¿no? Me llega y me dice, padre, que esa misa de la tarde, y no digo qué misa es, que no se puede, que mucha bulla, que los niños corre, que aquí, que allá, y entonces, y en medio de la misa está eso. Y entonces le digo, y señor, ¿y se acuerda del Evangelio? No, claro que se va a acordar si está fijándose más en lo que pasa por todos lados y no está mirando y escuchando lo que debe escuchar. ¿Verdad? Entonces, yo le dije, la próxima vez, una oración por aquellos que no escuchan, para que usted pueda escuchar ya, porque si se va a distraer tanto, ¿no? Y se va a interesar más en lo que pasa afuera que en lo que está hablando el sacerdote, entonces probablemente yo le voy a aconsejar una sola cosa, póngase más adelante, ¿no? Que más adelante parece mentira, la cosa es más tranquila, pero se va para atrás, por ahí va a escuchar bulla, Así que, bueno, entonces lo que lo quiere decir es esto, ¿no? Nosotros, son dos mandamientos que tenemos nosotros, ¿no? Que es el amar a Dios y el amar al prójimo, ¿verdad? Pero estos mandamientos solo se pueden cumplir cuando nosotros tenemos un corazón entregado al Señor. Nosotros no podemos amar a alguien si realmente no tenemos el amor del Señor. Pero para poder conseguir este amor, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Y si no hacemos ese ejercicio de humildad, si nosotros no entramos en esa comunicación y arrepentimiento de nuestros pecados, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reconocernos pecadores, porque si no nos reconocemos pecadores, difícilmente nosotros podemos quitarnos la viga de nuestros ojos. No vamos a poder, porque simplemente vamos a filtrar toda la información por esa viga y vamos siempre a pensar, ¿y esa viga? ¿Qué es esa viga? Lo que yo creo, lo que yo pienso, la cultura lo que me ha dicho, toda esa viga es todo lo que yo tengo en mi corazón, y lo dice claramente el Señor, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y si ustedes se acercan de alguien y le hablan de esta cosa, y le hablan de esta cosa, y le hablan pero nunca le hablan de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que esa persona no tiene nada de Dios. Entonces, pero la pregunta es, pero yo, ¿de qué hablo? ¿Me contento con los chismes por aquí y por acá? ¿Los repito por ahí por allá? ¿O qué estoy hablando? ¿Estoy siendo testimonio verdaderamente de mi conversión? ¿Estoy hablando de Dios? Porque si estoy lleno del Señor, mi boca tiene que hablar de lo que está en mi corazón, y si mi corazón no tiene a Dios, no puede hablar de Dios. Entonces hay que tener esa humildad de reconocer, Señor, estoy vacío, todos mis intereses son materiales, todo lo que hago yo lo hago porque quiero más esto, porque quiero más el otro, porque quiero fama, gloria, poder, reconocimiento, pero estoy buscando yo el amor de Dios en mi vida, y ese amor que me impulse a mí a poder amar a mi hermano. Entonces, eso es lo más importante. Pero yo lo repito, el camino de la santidad está trazado para todos. Pero para poder iniciar ese camino tenemos que entrar en la humildad de reconocernos pecadores, para que cada día podamos renunciar más y más a nuestro pecado. Porque hay pecado, hay que trabajar, y por eso, gracias a Dios, tenemos el tiempo de la Cuaresma, Tenemos una bendición con ese tiempo que nos permite a nosotros centrarnos en nuestra relación con el Señor. Nos dice claramente el Señor, no hay árbol bueno que produzca frutos malos. Y yo les digo, estoy convencido que todos somos buenos, pero que tenemos que trabajar en lo que tenemos de bueno, porque a veces lo tenemos escondido, algunos más que otros, ¿verdad? Somos diamantes en potencia, a veces pues estamos solo en carbón, ¿verdad? Pues hay que sacar el diamante de nosotros. ¿Y cómo lo sacamos? Trabajando en nuestra humildad, pidiéndole a Dios que nos acerque más a Él, que cada vez nos parezcamos más a Él, para que caminamos en los caminos de santidad y produzcamos esos frutos buenos. Porque yo creo que como decía el Papa, y digo, lo único cuando ya no podemos luchar es cuando alguien está corrupto. ¿Y corrupto qué quiere decir?
que ha racionalizado su pecado al punto de pensar que lo que hace está bien y que no tiene que pedir perdón a nadie. Y entonces ahí sí que tenemos un problema, porque el Señor le dirá como a los fariseos: porque te justificaste, tu pecado queda. Y cuando el Señor dice tu pecado queda, ¿qué quiere decir? Que vamos a pagar las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? San Pablo nos lo dice claramente: es la muerte, es la separación de Dios. Y por eso es importante trabajar en nuestra santidad, porque estamos llamados a esa vocación de ser santos. A veces nos parece imposible, pero no, porque cuando nos llenamos el corazón del Señor y de su amor, podemos ser santos, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas que hagan la diferencia en este mundo. Por eso, queridos hermanos, en este octavo domingo de este tiempo ordinario, en estas 3 parábolas, el Señor nos pide claramente que entremos ya en el desierto, para poder entender cuál es mi relación con Él. Y lo vamos a ver profundamente, por supuesto, en la semana, este miércoles de ceniza, y les invito a escuchar o venir acá, el miércoles, el lunes y el martes. El lunes, yo no sé, yo creo que es en español el lunes. El lunes es en español, creo, y el martes es en inglés. No sé, miren, chequeen, ¿ok? Pero el lunes y el martes hay. Y yo no sé, la verdad es que a mí me dicen, habla inglés y lo hago en inglés, habla español, se acabó. A mí no me importa. Pero la cosa es que el lunes y el martes, ahora lo vemos, tiene que estar en los anuncios. Espero que esté en los anuncios. Entonces, pero los invito a empezar esto. Y he trabajado tanto esto porque a veces yo daba estas reflexiones después de una semana que empezó la Cuaresma. Pero esta vez he tenido la gracia de conseguir que lo estoy haciendo antes de iniciar la Cuaresma. Es decir, podemos entrar en ese tiempo santo de reconciliación, ese tiempo santo de sanación, ese tiempo santo de hacer enmiendas en nuestra vida y en hacer enmiendas con otros, con mi relación con Dios y con mis hermanos, Es importante. Yo les digo, por favor, me la he pasado casi un mes haciendo esto, Así que, y yo espero que vengan, porque bueno, algún provecho habrá ahí, algo sacaremos, ¿verdad? De todas estas reflexiones. Y pues podemos llegar también el miércoles ya de ceniza, sabiendo qué es lo que vamos a recibir. Vamos a tener 5 misas. En la mañana muy temprano a las 7, después vamos a tener la misa regular a las 8:30, Vamos a tener una misa de 12 del día, al mediodía, para todas esas personas que salen del trabajo y quieren. Aquí es la misa. No va a ser muy larga porque sabemos que tienen que regresar a sus trabajos. Luego vamos a tener una misa a las 5:30 y otra misa a las 7. Así que hay tiempo para todo el mundo para las cenizas. Nadie se va a quedar sin sus cenizas, pero ahí le vamos a explicar por qué nosotros nos ponemos la ceniza, qué significa la ceniza, de dónde sale la ceniza y cuál es el propósito que nosotros vamos a pasearnos con esa cruz, en nuestra frente todo el día, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que abra nuestros corazones, que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la humildad de los santos que se reconocen pecadores, porque los santos nunca se pensaban ni se reconocían santos, Ellos siempre estaban trabajando. Y había una cosa importante que no sé si es en la primera o en la segunda, pero hay una cosa, que nosotros nunca agotaremos el conocimiento de Dios. Así es que nunca llegaremos a la perfección en esta vida. La llegaremos cuando estemos frente al Señor. Pero aquí, cada vez que pensamos que llegamos, empezamos un nuevo camino, porque el conocimiento de Dios es inagotable. La fuente del amor del Señor no se puede agotar. Y es por eso que tenemos que caminar siempre abriendo nuestro corazón al amor de Dios, y eso nos permite abrir ese corazón hacia nuestros hermanos, porque nadie puede amar a un semejante si es que no viene del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y pues nos vemos esta semana, porque nos vamos a ver muy seguido, lunes, martes y miércoles, Que el Señor nos bendiga.